Cuento 5 y te sientes muy pesado, relajado. 4, lentamente te vas sintiendo cada vez más pesado, relajado. 3, 2, si ya antes miras a Víctor, me informas. Sí, ya estoy con él. Muy bien, 1. Ahora, voy a contar de 1 a 3, Freddy, y cuando diga 3, quiero que vayas, por favor, al momento en el que Víctor, cuando tenía 6 o 7 años de edad, cayó en un lago donde había mucha nieve, y quiero, por favor, que te conectes con ese momento y veas con quién habló Víctor. 1, 2, 3. Y ahí estás. Veo la escena cuando él cae al lago. Bien. Uh-huh. Entonces Dime qué pasa. es un muchacho, es un niño, ¿no? Entonces él va caminando y de un momento a otro lo sorprende la caída y se va. En el momento en que se cae, comienza a experimentar este frío que quema Uh-huh. y intenta salir de donde, o sea, de donde está, pero no es posible. El frío va calando su cuerpo, lo va enfriando cada vez más hasta que él ya no se puede mover. El frío Muy ha bien, invadido como su cuerpo y queda totalmente inmóvil. muy Y bien. veo su expresión como de angustia, ¿no? Así es. Y mientras se va ralentizando sus funciones vitales, puedes mirar si hay algo a su alrededor, alguna energía. Quiero que revises alrededor de ese lugar si ves algo. No, ahí está el lago, pero se ve todo como muy oscuro. Se ve oscuro, es Muy como la oscuro. escena, es como si fuera, es un clima como hostil, ¿no? Ok. Entonces, ¿Era de día o de noche? pues yo en el momento en que lo veo caminando era como una tarde, pero una tarde ya como de ocaso, ¿no? Ocaso, muy bien. Ahora quiero que te vayas al momento en el que él, después de que sus funciones se van disminuyendo hasta que pierde conciencia de sí mismo, él refiere que tuvo ahí conexión con algún ser. Entonces, quiero que vayas a ese momento y me digas con quién tuvo esa visión y esa conexión. Bueno, cuando ingresa su corazón poco a poco deja de latir, Sí. cada vez más lento, hasta que se detiene por completo. Uh-huh. Y es como si él ya se entregara a la situación, o sea, como que ya se queda ahí como moviéndose en el agua o como ondeándose ahí. Fluye. Y en ese momento es cuando él habla con alguien. Sí, voy a buscar el momento. Estoy esperando. Muy bien. Te damos tiempo, no hay prisa. Dame un momento. Bueno, veo como si fuera un buzo como de color negro, o sea, como si fuera alguien que viniera nadando, ¿no? Hacia él. Luego que ya su cuerpo está como inanimado, entonces viene alguien como hacia él, es como negro. Le veo un cabello como rojizo, rojo, y se ve negro. O sea, Muy es una bien. silueta negra, lo veo como una silueta negra. Llegó nadando del lago, No, estaba en el lago ya. ya Estaba estaba dentro en del el lago. lago. Es como si se diera cuenta de lo que acaba de pasar. Sí.
¿Cuál es Lo la que, intención, dime, cuál es pues la intención de acercarse a ver a Víctor? verificar que sus funciones motoras ya estén en cero, o sea, ya no. Entonces lo mira, mira sus Ujú. ojos, lo contempla, entonces lo coge así, como él ya está animado, lo mira y es como una verificación, ¿no? De lo que, de que su cuerpo realmente ya está totalmente inanimado. De acuerdo. Quiero que por favor te acerques a ese buzo negro de pelo rojizo y lo mires a los ojos y me digas qué sensación te da, qué Es un, rep- percibes de él. es un reptil como con los ojos rojos, o sea, Ajá, es una mirada como fuerte, ¿no? E ok. incluso hace un momento veía que es como si él hubiera, con sus manos hubiera como entendido que él iba en ese trayecto, entonces hizo como que esa parte se debilitara donde él tocó, donde él Sí, pisó, perdón. esa era la pregunta, si él de alguna manera intervino para que se diera esa situación. Ahora quiero que le preguntes su nombre, por favor, Krix, con C o con K. no, es Krix, como Krix. Crix, Crix, muy bien, muy bien. Y ahora pregúntale a Crix cuál es el motivo de que haya actuado de esa manera y qué es lo que pretende. Él nos pertenece, Él les pertenece. A él y a quién más. no te importa, dice. Quiero porque por favor no lo canalices y Ah, solo le contestes en tercera, le preguntes en tercera persona. no, igual Ujú, siempre y cuando tú no digas que lo canalice, pues no ujú. lo canalizo, ¿no? De Igual tú acuerdo, guías. gracias. Ajá. Pregúntale qué planes tienen para él y dile que como está en la esfera energética de Víctor, él debe contestar. Experimentaciones genéticas. Experimentación genética. Pregúntale cuánto tiempo tiene con Víctor. sesenta y O cinco existencias. 65 existencias. ¿Ok? Bueno, por favor, quiero que conectes con Víctor y le comentes lo que acabas de descubrir y que le preguntes si él está de acuerdo con eso. ¿Qué tipo? Bueno, lo que hago es mostrarle a Víctor lo que acaba de pasar, pero él como en su forma de ser, ¿no? Como muy, Como niño, no, como niño no, sino se ve como adulto, ¿no? Cuando tú me ¿ok? dices que le diga a él, Sí, entonces está como, debemos hacer algo, dice Víctor, pero realmente no es como muy emocional ahí, ¿no? ok, Simplemente debemos hacer algo. ok. La pregunta es si Víctor quiere que ese ser lo siga interfiriendo, sobre todo porque son 65 existencias. Por supuesto que no, dice Víctor. Ujú. Nos conectamos con el ser etérico de Víctor actual eh, y le preguntamos qué quiere hacer a Víctor. ¿El ser etérico de Víctor qué quiere hacerle a Víctor? ¿Qué quiere hacer con el ser? Con Crix. Ah, con la entidad. Ok, no, él quiere eliminarla, dice, eliminarla. Así en su acento, en su... Podemos hacer dos cosas. Podemos abrir un portal y que se marche, o podemos ir al momento antes de que suceda ese accidente provocado por este reptil. Dice que me da igual, dice Víctor. Ok. Vamos a ver qué pasó antes de que esta entidad se conectara con él. ¿Cuál fue el motivo? Porque pareciera ser que ya son muchas existencias con él y cuál es el motivo de que tuvo la primera vez el contacto con él y por qué se sigue presentando en cada existencia. Vete atrás, a la primera vez. Pues veo a Víctor siendo un niño, ¿no? Un niño muy pequeñito, viviendo en un sitio que es como la antítesis de lo que es Rusia, ¿no? O sea, más bien en un clima como cálido.
Él es de Ujú. cabello negro, ondulado. Él de alguna manera tiene contacto como con unos indígenas. Él está como en contacto como con un resguardo indígena y ellos están como preparando algo de comer en una olla pequeña a la leña, como en una fogata a la leña. Entonces el niño llega y como que interactúa con esos indígenas. ¿Pertenece a esa tribu, Víctor? No, simplemente es como curioso de esa cultura. Es como si él tuviera acceso a ellos de forma fácil, ¿no? Entonces como que va y aprende como... Le produce mucha curiosidad como ellos, qué ¿Pero hacen. llega en etérico? No, ¿O no, no, ahí no, vive? ¿Ahí no, mira, convive? estamos hablando de una existencia pasada de Víctor. Sí, Cuando tú me de dices la primera vez, que vaya al origen, entonces vamos a la primera a vez. la primera En, en, existencia de en, e- conexión con este ser. en esa existencia, Víctor es un niño, ¿Ok? ¿cierto? Él, Sí, obviamente en físico, porque es su existencia de origen, él interactúa con unos indígenas. de acuerdo. Entonces, ahí está, viendo cómo ellos viven. Y es Ujú. curioso, ¿no? Y esos indígenas pues le ofrecen frutos, le entregan algo para que el niño coma y Víctor prueba y le gusta mucho y como que se siente muy atraído por esa cultura indígena, una cultura como aparentemente libre, como que están en medio de la naturaleza, no se someten a unas reglas sociales como las que él percibe siendo niño dentro de Ok. su vivencia normal. Ujú. Avanza un poquito y dime en el momento en que él hace conexión con este ser. Es como si hicieran una intrusión en el resguardo indígena y hay como un gran incendio, ¿no? Entonces los indígenas corren con sus lanzas disparándole algo que no pueden ver. O sea, apuntan sus lanzas, las tiran, pero yo desde donde lo veo y desde donde Víctor lo ve no se ve algo específico. No se sabe por qué tiran esas lanzas hacia ese punto. Ujú. Es como si los indígenas intuyeran que ahí hay algo que tanto Víctor como yo no podemos ver, según cómo De se muestra la acuerdo. escena. Ujú. Y en ese momento es cuando la entidad se conecta con Víctor. Lo que pasa es Ahí, que Víctor le tiene afecto a estos indígenas y cuando ve que están vulnerando la aldea, el ujú. resguardo, entonces Víctor llora mucho y como es un niño se siente impotente, entonces no sabe qué hacer. Quisiera ayudar, pero es un niño. Y entonces la emoción que lo conecta sería como la impotencia. Sí, ¿Qué nombre tiene otra emoción? sí, es como la impotencia, sí, él no, él quisiera hacer algo, o sea, quisiera, Nuercho está colapsado porque no tiene a quién transmitirle la emoción porque todos los indígenas están en defensa de su resguardo y él está quieto y ve cómo corren y él es mirando para todo lado como qué hago, pero no, Sí, entra en es un un niño. desespero, sí, es un niño, Ok, sí, es un pero niño y entiende lo tiene que está pasando. ok, desesperación. Un Mm, indígena, uno de esos indígenas fuertes, coge una lanza y se le alcanza a tirar a un objeto que estaba volando en un punto. Es muy fuerte el indígena, entonces coge y apunta su lanza y lo tira con fuerza hacia la nave y le logra hacer como alguna avería, no sé, veo algo de fuego a esta nave, que comienza como a girar, como en espiral, hasta que finalmente llega a un punto donde cae y estalla. ok, Y no es tanto por la lanza en sí, que le hubiera hecho daño a esta nave, sino su propia energía. muy bien. Víctor está viendo todo eso. Ujú. Ahora su parte etérica de Víctor, que se ha dado cuenta de la primera vez que se conectaron con él en esa vida muy antigua, eh, ¿cómo es para él descubrir ese nuevo conocimiento? No te entiendo bien o sea, qué conocimiento. Sí, el conocer que desde esa época muy antigua, hace 65 existencias, él fue intervenido e interferido, conectado a través de la emoción de impotencia y desesperación, y que vida tras vida él ha estado en contacto con estos seres, con este reptiliano. Ahora que mira eso, Víctor, ¿qué es lo que él quisiera hacer cuando se da cuenta?
Es que el reptil lo consuela, ¿sí? El niño llega y cae como totalmente desanimado de lo que acaba de ver. El reptil se hace pasar por uno de los indígenas de la comunidad y lo consuela, ¿no? Ok. Entonces, Ese es el ah, momento de la conexión. Ok, perfecto. Quiero que vayas un momento antes de que suceda esa situación y quiero que le enseñes a Víctor lo que pasa, lo que va a pasar y lo que está sucediendo después, cuando él ve esa situación tan terrible para él y que llega ese ser y lo consuela. Y que vea a los ojos de ese ser y que vea que realmente no es un indígena. Quiero que le muestres, por favor, antes del contacto con el indígena. sí, primero algo que se quedó antes de que el reptil lo coge, lo lleva de la mano ¿Sí? y se va con él, como a convivir con él, ¿sí? ¿Se va a Como a vivir con convivir. el reptil? Sí, se van como a un punto. Ok. Sí, digamos que hay muchas bajas indígenas, pero este indígena, bueno, esta es su plantación. Lo que hace es como tomar al niño y le muestra como una ciudad. Le muestra es que antes de ir a mirar lo que tú quieres mirar, es Sí. importante que se termine esto, ¿sí? O sea, que Víctor entienda lo que sucede luego. Entonces, este reptil va hasta un punto y le muestra una ciudad como subterránea, es una ciudad como dorada enorme, enorme. Es como si se llegara a un punto y se ve como algo totalmente circular a la profundidad. Ujú. Entonces, el reptil le muestra como toda esta ciudad, ¿no? Entonces es como si le quisiera decir, ese resguardo es más grande, míralo, o sea, es mucho más grande. Podrías también conocer allá, si quieres. Entonces, pues el niño voltea a mirar y ve toda la cantidad de indígenas que han muerto y que prácticamente está deshecho el resguardo y no hay nada para él ahí. Entonces, pues decide irse con el reptil a internarse dentro de esta ciudad, ¿no? Esta ciudad como... Debajo de la tierra. No, no es debajo de la tierra. O bueno, puede ¿Alguna ser, caverna, la entrada, por ahí? no, puede ser un holograma del reptil a nivel Ok. tecnológico para... sí, es un holograma, sí. Es un holograma. Ok. Sí. Y es ahí cuando él acepta y le dice que sí, que se quiere ir ahí. Cuando le da a elegir entre quedarse en ese resguardo donde ya los indígenas han muerto Todo o, destruido. o ir a conocer otra comunidad, y como él es indígena, pues él confía en él y se van hacia allá, hacia Claro. esa ciudad que realmente no es una ciudad que exista, sino es un holograma, Un y Víctor holograma. pues obviamente no puede dilucidarlo y se va. Ok. Avanza un poquito más en eso y dime qué pasa. En esa misma vida, avanza. Y dime qué pasa cuando él da su aceptación No, y pues él, entra ese holograma. pues él digamos que ve, bueno, son muy psíquicos, ¿no? Ellos. Entonces, si Sí. es una mente débil, pueden influir sobre esa mente y hacerle ver cosas que realmente no están ahí. Entonces, digamos que Víctor de cierta forma lo que ve es lo que se pretendía, ¿no? Y crece. Con este indígena Ujú. ya veo a Víctor un poco más muchacho. El reptil también, digamos que su holografía también hace que se envejezca como representación indígena. Ujú. Ya ahora lo veo. Como un Y humano. sí, pero es una situación rara porque él ve los ocasos de los días con Víctor. Es como si, como si hasta el mismo reptil le tomara como cierto como cariño, es raro. Como si lo adoptara. Sí, es como si lo adoptara, digamos que ve su proceso y digamos que es la oportunidad de partir con un humano, o sea, compartir con un humano. Mm. Y ve con él atardeceres desde este planeta. Hay momentos en que el reptil quisiera como decirle la verdad y mostrarse como es, pero teme que el niño colapse. Sí, es raro, Tengo una raro. curiosidad, ese reptil, ¿de dónde viene? Se supone que los reptiles son fríos, son sin emociones, sin sentimientos. Permíteme un momento, Ana María. Sí. Debes saber, y es importante que lo sepas, que no siempre todas las especies son negativas, así sea un reptil. Hay reptiles que también trabajan de manera contraria a lo de a muchos de sus congéneres. Hay reptiles que también
tienen un alto nivel evolutivo, si se puede tratar así, más bien se debería interpretar como proceso. No De siempre son acuerdo, negativos. Entonces de no, acuerdo. es importante que no generalices con respecto a una Quitemos el especie. juicio. De acuerdo. Déjame hablar. Perdón. Es importante que escuches primero y luego tú sacas tus conclusiones. Es importante no generalizar con todas las especies. Hay especies que incluso te pueden sorprender. Una planta, un animal, incluso un reptiliano. Hay reptilianos que han estado dentro de su proceso como lo que se podría llamar negativo dentro de la polarización existente y se han ido a su polarización contraria, positivos. Han entendido y quieren experimentar la frecuencia contraria. De alguna manera hay algo en ellos que los atrae y cuando hay un céntimo o una mínima parte dentro de la cual sienten una frecuencia levemente alta, de ahí se parte y sienten que esta misma frecuencia los invade hasta que son completamente inundados de frecuencias altas y quieren experimentar esta contraposición. Así hay muchas especies que cohabitan y existen en el planeta y en otros estados de conciencia donde finalmente deciden experimentar desde el otro punto de vista. Gracias por la información. Mi pregunta iba dirigida a que pudiera ser dos preguntas, que pudiera ser un híbrido y la otra pregunta es si hubo demasiado apego con Víctor, si es el mismo reptil en las demás reencarnaciones, en las demás existencias que lo ha seguido acompañando. No es un híbrido, es un reptil. Ok, ¿sí? ok. Entonces en esta existencia cuando Víctor, ya entiendo ahora mejor, bueno, cuando Víctor se va en ese lago, él como que causa de adrede que Víctor caiga en ese lago, entre dentro de ese deceso para poder hablar con él de manera directa, es lo que él pudo hablar después con él, para contactar con él, para hacerle memoria de esa existencia pasada donde Víctor ya no recuerda. Entonces, así como lo conoció de niño en esa existencia, lo intercepta como niño en esta otra, y en ese momento en que Víctor cae en el lago es cuando se logra la conexión y puede hablar es con la él. conexión, ok. No hay otra manera. Pero Víctor también no muere gracias también a él, ¿no? O sea, a que él no lo deja que él muera. O sea, se podría decir como inexplicable el hecho de que Víctor no hubiera muerto, pero es porque el reptil no permite que él muera. Entonces, él provocó el accidente y fue todo controlado para poder tener la conexión con Víctor desde hace esas existencias previas. La pregunta es, ¿siempre él ha estado ahí como una especie de cuidador o de ángel? No como Víctor? Un ángel. No, un ángel. Por eso hice esto, como algo que lo cuida, que lo acompaña en su evolución, diríamos. No, ni siquiera es eso, no. O sea, simplemente es un nexo que está ahí, pero él no se considera como un cuidador, no se considera como un ángel, no se considera como nada. Simplemente es que para poderlo entender hay que entender la lógica reptil. Y esa lógica no la conocemos, de cuál es el objetivo ahí, ¿no? Bueno, ya que vio todo esto, Víctor. Ya, dame un momento. Aquí se trata de conocimiento. Para él lo que significa es conocimiento. Aprender. Ok, sí. Observar y aprender. ¿Estás? Sí, te escucho, estoy escuchando. Yo te quería preguntar que ya que Víctor escuchó todo esto, ¿qué mensaje quisiera transmitirle a Crix? Víctor, lo que dices, no te necesito, ya has visto bastante, ya has aprendido bastante, pero no es necesario continuar así. Hemos intercambiado información y pues de alguna manera Víctor también ha aprendido de él y viceversa, ¿no? Pero realmente no le ha perjudicado, o sea, no quiere decir de que no sea una interferencia, ¿no? Pero ha sido una interferencia como si se pudiera decirle como en el buen sentido, ¿no? De acuerdo. Se me viene a la mente, primero lo que iba a decir es que, Víctor, ¿qué quisiera comentarle o decirle a Crix? ¿Alguna sensación o emoción que le despierta el tenerte este conocimiento
Y la otra pregunta es, preguntarle a Crix cuántos años viven ellos. Bueno, de a una por una, ¿listo? Sí. Bueno, es que si me dices dos, entonces bueno, pone que tú me Vámonos preguntas, con, pero pone vámonos que, con Víctor. déjame hablar primero. Primero, cuando tú haces una pregunta, digamos que el ambiente se torna para resolver esa pregunta, pero cuando planteas dos, se difuminan las dos sensaciones, los dos ambientes, y entonces no podemos como dilucidar bien. Entonces Gracias. lo que hago es, primero le indico lo primero que tú quieres saber. ¿Qué es lo primero? Lo primero que pregunté es, ¿qué le quisiera decir Víctor a Crix ahora que sabe todo ese conocimiento y ese acompañamiento en todas sus vidas, ya que Víctor dice que ya no lo necesita? Quizá como despedida o no sé, ¿qué le quisiera decir? Bueno, el reptil, perdón, se le llorosean sus ojos, Mm, ¿sí? Y él pues expresa su emoción acorde a su especie, así como, pero es mm, conmovido. Lo que le dice Víctor es, ha sido un largo camino, viejo amigo. Tú has aprendido de mí, yo he aprendido de ti, y es el momento de despedirnos. Tal vez nos encontraremos luego en otro estado, pero por ahora quiero que tú sigas tu camino y yo el mío, ¿no? Víctor, pues como muy, bueno, desde la perspectiva latinoamericana, ¿no? Pero él desde su concepción así como europea es más bien como no muy cálido con él. Simplemente le dice con gestos que pues ya es el momento. Y obviamente el reptil desarrolla el afecto y le afecta, ¿no? Entonces el reptil coloca su mano en su hombro como haciéndole como así, como solo quería aprender, le dice. Quería aprender de tu especie. Y se disculpa con él por las formas o los mecanismos que utilizó que no fueron como los más adecuados, pero simplemente él captó mucho su atención. Entonces se van como caminando, ¿no? Pues es como si se creara una fogata y pues sí, de alguna manera también Víctor se sensibiliza y lo abraza, ¿no? Se van como un par de amigos hablando así por el camino y entonces comienzan, recuerdas cuando tal cosa y recuerdas cuando esto y lo otro y cuando lo demás, como haciendo memorias y entonces Víctor sonríe. Y ahí están como hablando, ¿no? Como caminando y hablando. Es como igual de alto a Víctor. No es un reptil enorme así, no. Sino hablando con Víctor, ¿no? Es como un cocodrilo. No tanto como un cocodrilo, sino la fisionomía como de un caimán, que es diferente a un cocodrilo. Un cocodrilo, su trompa es como más puntudo, él es más como asimétrico. Le muestra a Víctor de dónde proviene, le muestra su galaxia, le señala y cuando la señala automáticamente se ilumina donde él viene. Entonces Víctor también le señala a la de él y dice, mira, ya es de donde yo vengo, y entonces también le muestra un punto donde se ilumina. Entonces el reptil dice, sí, sé que eres de allá. ¿Están? te escuchamos, estamos Ok, escuchándote. ahí bien, ahí se describe la escena. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Se despiden? ¿Se va, Crix? Si él tiene su nave ahí Ok. en el sitio, entonces le decía, hasta pronto, viejo amigo. Y entonces Víctor se queda ahí como con las manos en los bolsillos de su pantalón y observa mientras él sube. Sale una escalerilla, ingresa a su nave. La nave toma una leve altura y se dispara y se va directo donde él le señaló que venía. Muy bien. Esto es un poquito de investigación y te agradezco mucho que me permitas investigar. Uh-huh. Con respecto a Crix, honestamente yo confieso que tenía la idea de que los reptiles todos son
son reptiles y todo lo que conlleva el ser reptil y quería, cuando decimos mira a los ojos y cómo son sus ojos, ese reptil, qué mirada, cómo eran sus ojos. Son rojos. O sea, lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a la fisionomía humana, ¿no? A ver un ojo humano Uh-huh. con respecto a las personas que hablamos, con las que compartimos a diario. Si tú estás hablando con un cocodrilo y ves su mirada, pues automáticamente el ser humano tiene la concepción de pensar que es Sí, malévolo, que tiene ¿cierto? mirada de vertical. O, Uh-huh. o sí, o una serpiente, entonces es Uh-huh. malévolo. O es un tigre y ves que es un salvaje, entonces es malévolo. Y no es así, simplemente son fisionomías que si tú las miras desde el punto de vista de ellos, nosotros somos horribles, Así ¿sí? es, Y ellos así son, es. se ven como hermosos, como atractivos o no atractivos, se ven perfectos, como ellos se sienten. Entonces, incluso su olor para nosotros sería fétido, nosotros para ellos olemos asqueroso. Entonces, es cuestión del punto de vista desde Así donde tú lo es, veas. así es. Esa era la inquietud o duda. Y la otra es, por curiosidad, ¿cuántos años viven? 400 años, pero no terrestres, sino acorde a su lugar. Realmente Ok. podrían ser como 1200 años terrestres. Uh-huh. Sí, me preguntaba eso por el número de existencias que acompañó a Víctor. Ya veo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al punto 2, perdón. Las existencias en la Tierra, independientemente del lapso de tiempo, o sea, la línea de tiempo que para ti puede ser muy prolongada, realmente en el otro campo es mínimo, es un suspiro. No es mucho Sí. realmente. Eh, si Víctor ha tenido 600, no sé, 65 existencias, puede que para nosotros sea mucho, pero realmente el otro lado es nada, es mínimo. De Uh-huh. hecho, si consideramos el tiempo que compartió con el reptil, fue una charla en una cafetería, por ejemplo, fue mínimo. Ok, ok. Tenía más o menos esa idea, está bien. Uh-huh. Bueno, ese es el primer punto y parece que se cumplió, se cubrió. Y ahora voy a pedirte por favor que regreses con Víctor o si estás con él ahí y que vayas por favor a la causa o el origen de la fobia que tiene al tomar agua. Solo agua, puede ser otra bebida y no le sucede. En el momento en que se acerca el vaso a la boca y quererlo tragar, él siente que se ahoga. Bueno, cuando tú dices eso, entonces yo llego donde él está y lo saludo, ¿no? Entonces dice, Freddy, viejo amigo, así como él se expresa. Y cuando tú dices lo del agua, entonces me señala el lago. Dices, ¿ves ese lago? Tragué mucha de esa agua que tú observas ahí. Y fue para mí algo agónico. Espasmo. De ahí se desprende mi fobia por el agua. Así es. Y solo por el agua, por eso era. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta que él le inquieta mucho es, vámonos a la causa, el origen, de dónde proviene ese dolor articular, porque él se siente que ese mismo dolor le hace las articulaciones débiles. Él sabe que hay un desgaste con la edad, que es normal, una osteoartrosis se llama, pero él siente que esa situación está muy exacerbada en él, que incluso le ha ocasionado que cambie de actividad laboral. Mucho del frío del lago se impregnó en esa parte de su cuerpo. Tiene que ver con el lago. Ese frío aún está ahí, a pesar de que se hizo lo pertinente con él, con sus tíos de reanimarlo y acorde a su conocimiento ayudarlo para que se reparara. Siempre quedan secuelas y una de esas secuelas es que este frío, mucho de ese frío se caló en el interior de su cuerpo. Uh-huh. Bueno, pareciera ser eh, que esa inmersión en el lago, de esa experiencia de vida cuando era un niño, le dejó ciertas traumas o secuelas que yo pudiera considerar incluso emociones o psicológicas y que pudiéramos hacer una reconexión hacia algo positivo con él. ¿De acuerdo? Entonces yo quisiera trabajar en él en función de, primero, que esa vivencia que tuvo de cuando cayó al lago y se congeló, ahora que sabe el conocimiento de quién se acercó para él, para saludarlo y platicar, y que se dio cuenta que tuvo un reencuentro con un amigo de muchas existencias que le dejó aprendizaje, pudiera visualizar esa experiencia como algo positivo y que quitara
la experiencia de lo negativo, que fue el espasmo que tuvo en su garganta cuando se sumergió bruscamente en un lago helado y que le ocasionó ese espasmo que le ha quedado hasta la fecha actual. Dile a Víctor que eso que le pasó es resultado de esa inmersión, así como también el frío que caló y que entró en cada una de sus células, de sus articulaciones, de sus tendones, y que esa es la secuela, y que es el momento de que pudiera retirarlo si él quiere. Todo lo que tú acabas de decir, él ya lo sabe. Uh-huh. ¿Está de acuerdo en retirarlo? ¿En sanarlo? Sí, claro, lo que pasa es que lo que él me transmite es que no es fácil, ¿no? O sea, el hecho de tener esa experiencia que muchas personas no lo tienen. Una persona se puede caer en el mar y ahogarse y todo eso. Lo que pasa es que Víctor tuvo una doble conmoción. Primero el agua y luego un congelamiento. Sí, Uh-huh. eso es un impacto muy fuerte para cualquier ser humano y para él lo ha sido así. Obviamente eso ha tenido sus secuelas que se han transmitido hasta su vida, entonces él se sienta en una roca, es como si estuviéramos con la misma fogata que dejó el reptil antes. Entonces él me transmite eso, ¿no? Es como estar hablando como un par de amigos ahí, entonces él me dice, es un impacto fuerte estar ahí, saber que te desesperas, saber que no sabes si alguien sabe que estás ahí. Él se fue solo a hacer esa caminata y él realmente no, nadie sabía, su familia no sabía si él se había ido ahí o no, y está en otro lugar. La, la agonía de pensar que tal vez no lo iban a encontrar, ¿sí? Entonces, es lo que me muestra es ese cúmulo de situaciones donde para él no fue fácil. Y por supuesto, dice él, no, lo que quiero hacer es eliminar todo eso. Quiero, me muestra sus tobillos, sus piernas, sus rodillas. Y es como cuando tú abres la nevera y está la escarcha, o sea, como el hielo que es como polvoroso, que está así pegado dentro del congelador, así está en sus articulaciones, en sus huesos. Entonces eso es lo que le provoca dolor y obviamente se quiere deshacer de todo lo que tú dices. Dice, manos a la obra, hay que trabajar, que él con su acento. Entonces, ¿cómo es que tú dices que se hace, Freddy? Pregunta. Entonces yo simplemente le digo que él con su propia fuerza interna puede emitir una onda de calor, por ejemplo, para que él automáticamente derrita ese hielo. Y es exactamente lo que hace. Calienta su cuerpo y poco a poco a través de sus zapatos se va derritiendo todo este hielo que estaba ahí y sale como agua y fluye y va saliendo de su cuerpo y poco a poco se va reparando y bueno, ya ha terminado con el frío, ¿no? Lo transmite a través de todo su cuerpo, pero sí, siempre tiene bastante agua interna. También le transmito que ese pánico que tiene de tomar agua, o sea, solamente acercarle a la boca, él tiene acá una energía de miedo en toda su garganta. Entonces también la puede retirar, ¿no? Colocar su mano energética, succionar esa energía que está ahí, que es un bloqueo, y eliminarla para que pueda volver a disfrutar de un vaso de agua. Entonces hace lo propio, lo retira de ahí. Luego me dice, me siento mejor, amigo Freddy, me dice así. Es tan sencillo, dice. Eres especial, me dice, eres especial. No. ¿Ya terminó de limpiarse, de sanar? Más bien como de transformar eso, ¿no? No tanto como sanar, sino como transformarlo. Y es algo que también tarda su tiempo en sentirse en el Sí, físico, ¿no? en Como bien procesar. sabe, sí, como bien sabemos, mientras atraviesa las membranas, mientras todo eso llega esa información ahí. También él puede con su mente trabajar acá desde este plano físico, imaginando que envía calor para hacer que las dos partes se unan, ¿no? O sea, la parte etérica y la parte física se confluyen, mientras desde allá se hace un trabajo hacia este lado también lo puedes hacer mental, creando y logrando que se encuentren, para que sea como más rápido. Uh-huh. Sí, como en equipo. Eh, Quisiera yo que Víctor se visualice después de ese trabajo que hizo con sus energías y pueda tomar un vaso con agua y que me diga qué pasa.
Bueno, lo primero que hace es saltar, saltar, digamos que es algo que él no puede hacer en este momento, saltar, pero entonces dice, me siento mejor, mira, ya puedo saltar, puedo hacer esto, lo otro, me siento más libre, más liberado, menos cohibido, y luego saca un vaso de agua y lo prueba y dice que sabe delicioso, que ya no siente nada al tomarlo, que había perdido como esa sensación de disfrutar, por ejemplo, del agua, ¿no? Con base a ese trauma. Ujú. ¿Quieres un poco? Entonces me ofrece agua y yo también tomo agua. Está rica, Freddy. Sí, sí, claro, Víctor. Refrescante. Víctor es un Muy culo. bien. Entonces vemos a Víctor que ya puede beber agua de manera natural y disfrutarla, sentir cómo pasa a través de su garganta, de su esófago, y como si lo acariciara suavemente. Y podemos ver a un Víctor flexible en sus articulaciones, en sus movimientos, elástico. ¿Es así, Víctor? ¿Le estás preguntando a Víctor acá? A ti que estás ahí conectado con Víctor, ¿es así? Ya. ¿Así se Sí, visualiza? sí, 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 se ve como contento, ¿no? O sea, digamos que puede saltar o ser más flexible con su cuerpo con movimientos que antes no podía realizar. Muy bien. Pues cerramos esa situación, la damos por buena y ahora nos vamos a ir a unas preguntas más específicas, por favor. Víctor quiere saber de qué constelación es originario, cómo se llama. De la nebulosa de Orión. De Orión, nebulosa de Orión. Muy bien. ¿Puedes llevarlo a que conozca un poco de ese planeta, de esa nebulosa? Sí, Y que, acabamos de llegar a su planeta, viajamos. uh-huh. Estamos primero mirándolo desde afuera, ¿no? Entonces le estamos dando la vuelta, como contemplándolo desde fuera. Es un planeta que realmente no es muy grande, ¿no? Es un poco más pequeño que la Tierra. Se parece un poquito como a la Tierra. Su atmósfera es azul, pero un azul más intenso. También hay nubes. De ahí es él. ¿Ve a alguien ahí de su raza, de su especie? Sí, de su comunidad. ¿Lo pueden ver a él? Sí, lo saludan, Víctor. Pues no, obviamente sí, lo ven así, entonces, lo saludan, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Tiene algún nombre? ¿Su nombre real? Como ¿De dónde viene? El nombre que tiene desde su origen de ese planeta, desde es como, Orión. es como si fuera Criaxis. Kriaxis. AXIS, sí, Kriaxis. como Criaxis. Kriaxis, gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Pues dile que los salude, que se despida de ellos. Ya vengo, dice. Como esta existencia es corta, entonces eso es como salir y volver a entrar. Eso es como ir a hacer el mandado y regresar a la casa. Maravilloso. Muy bien. Entonces la comunidad le responde cuando quieras. Y todos siguen en sus cuestiones como de naturaleza, como de comunidad, como de partir. Muy bien. Una pregunta personal. ¿En qué dimensión está? ¿Ahí en su origen? Los humanos siempre le tratan de dar explicación a algo con dimensiones, ¿no? Diferentes planos de existencia con base a las dimensiones. Ajá. Si preguntas Cómo pudiéramos saber es como en si qué estuviera nivel? es como entre cuarta y quinta. Ok, gracias. Entre cuarta y quinta. Y, Realmente, antes de ajá. continuar, realmente son muchas densidades, hay muchas densidades. Densidades como estrellas, como tú puedes ver, hay cantidades de densidades. Cantidades es infinito realmente. Uh-huh. Sí, lo manejamos como lo hemos ido aprendiendo, pero yo te agradezco mucho toda esa información que es muy nueva para mí y que nos va a dar más. Otra de las preguntas que Víctor tiene es ¿cuántas encarnaciones en total ha tenido? En Aquí, cualquier planeta. En cualquier planeta. concentrémonos en uno. Bueno, en esta Tierra, en la Tierra, ¿cuántas de ellas han sido en la Tierra? Son las dos preguntas. 552 en tierra. Un momento. Uh-huh. Es que mi gatica me está hablando que quiere salir. Dame un momento. Sí, sí.
¿Cómo No, te sientes, Víctor? perfecto. No entendí el número, él dijo muy rápido y yo no los entendí. 552, 552. Es total, Esos son en En la la Tierra. Tierra. en la En la Tierra. Tierra. Sí, ahorita le preguntamos en total, si Muy es que es bien. posible la información. ¿Listo? ¿Listo, Freddy? Sí. Ok, entonces me comentabas que tiene encarnaciones en la Tierra 552. Ujú. La pregunta 5, antes de la 6, que era esa, es ¿cuántas encarnaciones tiene en total? Es una inquietud de 1200. él. 1200, ok. 1200, Víctor. Diferentes lugares, ¿no? Ajá, Planetas. diferentes. Muy bien. Y de estas encarnaciones que ha tenido, él tiene la curiosidad de saber cuántas han sido forzadas y controladas. Cuando se sale, por ejemplo, de su propio planeta a experimentar otras situaciones, siempre estás contaminado por las interferencias de cada planeta, ¿no? Antes de entrar, se es consciente de esas interferencias y se asumen. Una cosa es asumirlas desde el punto de vista externo, o sea, verlas desde afuera, y otra cosa ya es vivenciarlas en el momento de la encarnación. Todos estos lugares donde él ha estado consciente de todo esto y por eso él ha decidido ir. Encarnaciones forzadas hace parte de la experiencia. De esto también se aprende. Si quieres desarrollar conciencia, también tienes que conocer el otro lado, ¿no? Vivenciarlo. Una cosa es observarlo y otra cosa es vivenciarlo. Entonces, no es que sea forzado, sino también ha sido algo que le ha aportado, que le ha enriquecido a él. De acuerdo, como que todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje. Si lo miras desde la dualidad, Ujú. puedes verlo como algo perjudicial. Pero si guardas un equilibrio entre ambas posibilidades, te das cuenta que a la final aprendes. A final de cuentas uno sigue creciendo. Muy bien. Eh, la última pregunta que tiene Víctor con respecto a esta sesión es ¿por qué vino a la Tierra? Le gusta, tiene similitud con su planeta, quiere experimentar, como cuando estás conociendo países, ves determinado país que te llama la atención y decides quiero conocerlo, quiero ver cómo se vive allá. Él, por ejemplo, decidió una de esas existencias vivirlas en Rusia, quería experimentar el frío que se siente estar en una comunidad que es culturalmente hablando, pues fríos, no son muy emotivos. Quería sentir ese extremo climático aquí en el planeta. Muy bien, gracias. Pues con esto terminamos, Víctor. No sé si tienes alguna duda. Perfecto, gracias. Freddy, un favor muy especial antes de que desconectes. Javi nos pide que si puedes mirar el motivo, la causa, el origen de por qué sufre mucho de aftas o lesiones tipo úlcera en los labios que le causan mucho dolor. Bien, entonces te En explico. la boca. Uh-huh. Entonces lo que se hace en este tipo de situaciones es desconecta de Víctor, Okay. desconecta de todo lo que está con Víctor, de cualquier residuo energético, cualquier huella, y ya sacarme totalmente de ahí. Y cuando esté Y ahí, después. ahí sí con Javier. Ok, entonces déjame decirlo de todas maneras, aunque ya sé Sí, que tú lo tranquilo. sabes hacer. Gracias por el tip. Pero muy bien, terminamos con Víctor su sesión y te pido ahora que desconectes de Víctor, de todo y de todos y de cualquier energía que esté presente a tu alrededor y de Víctor. Y Bueno, me cuando lo despido de hayas Víctor. hecho, cuando lo hayas hecho, antes de eso despídete de Víctor. Sí. Sí, Víctor sonríe. Y gracias, amigo Freddy, y yo me despido de él. Él sigue su camino. Yo despego de ahí, me voy volando hasta salir de su esfera energética y me encuentro ya en un punto como neutral, limpio todo mi cuerpo de cualquier huella energética de ese estado o Uh-huh. situación y ya estoy aquí. Ahora ya busco a Javier, llego allá donde está en su sitio, está haciendo algo de calor allá en donde él está, lo encuentro con una camiseta naranja, con unos pantalones cortos, unas sandalias. Bueno, también me coloca como la mano en el hombro y ¿qué tal Freddy? Entonces me muestra por allá un árbol donde le colocó la comida a la ardilla, la comida que él había quedado.
Y luego me muestra sus úlceras en su boca. Entonces lo mismo, ¿no? Que no entiende por qué es. Y estamos como intercambiando impresiones de eso. ¿Están? Sí, Ah, bueno. estamos escuchando, estamos esperando y dándote tiempo a que Sí. revises. Bueno, lo que le digo a Javier es que con su dedo energético puede tocar una de estas úlceras. ¿Sí? Es el manejo que se le debe dar. Entonces, al momento de tocar esta úlcera, lee lo que sucede en esa úlcera, entiende el porqué. Es como si viajara internamente dentro de su cuerpo. Quiero que le preguntes allá a Javier. Javier está ahí escuchándome. ¿Esto es en esta existencia? ¿Solo sucedió en esta existencia? Ujú. Javier, ¿me escuchas? Sí, la verdad es que no lo sé si es de otras existencias, pero en esta existencia ha sido siempre, desde niño. Ok. Bueno, ya puedes cerrar el micrófono, Javier. Bueno, es un cuerpo que su cuerpo está un poco tóxico. Esa toxicidad hace que eso se manifieste en forma de úlceras, ¿no? Es como una alarma interna del cuerpo. Tiene que ver como con su dieta también, la forma en cómo se alimenta. Hay algo que lo afecta. Debería revisar su hígado. Es un hígado cargado. El hígado maneja muchas de las funciones del cuerpo humano y por lo tanto cualquier inestabilidad se manifiesta en el hígado y el hígado la transmite al cuerpo de diferentes maneras, en este caso úlceras. Y estamos como ahondando más. Bueno, su hígado está inflamado. Bueno, en otras existencias también no ha sido una persona que no ha cuidado como sus hábitos alimenticios, ¿no? No ha sido como muy consciente de esto. No es que se alimente terriblemente mal, no, pero ha traído una toxicidad de hace tiempo. No es que sea una interferencia, no, sino son hábitos alimenticios. Es eso. Ok, muchas gracias. Por favor, despídete de Javi. Antes de despedirme de él, lo que le digo es que también energéticamente puede mandarle luz a su hígado, como desinflamarlo a nivel etérico, como para Mm. tratar de hacer algo ahí, ¿no? Pero igual también tiene que ser consciente acá. Sí, quizá el saber lo que pasa ya le dio mucha luz y ya sea que después lo quiera trabajar personalmente o en lo etérico y empezar a hacer cambios ahora en lo físico. Pero Sí. ya le creaste conciencia y por lo menos ya sabe la causa, el origen y de dónde viene. Ok. ¿Es así? Bueno, bueno, entonces ahora sí, gracias. Nos despedimos de Javi. Igual, desconecta de todo y de todo cualquier energía ajena a ti y te pido que regreses y revises tu cuerpo antes de que yo cuente de 1 a 3 para que te ubiques aquí ahora y que veas, ¿sí? Sí, bien. ¿Estás bien? Ujú. Muy bien. Entonces vamos a regresar, voy a contar de 1 a 3 y cuando diga 3 te encuentras aquí, en este tiempo, en este espacio. 1, sintiéndote maravillosamente bien, descansado, satisfecho por el gran trabajo que hiciste. 2, 3, abres los ojos y aquí nos vemos. Hola, ¿Qué tal? muy bien. ¿Cómo te sientes, Javi? ¿Qué Yo tal? perfecto. ¿Sí? ¿Algún malestar en tu cuerpo? Muy bien. Yo no, ¿Nos yo Tú, bien. escuchas? Creo que le preguntas a Freddy, Freddy, ¿verdad? Freddy.
Sí. No, yo estoy bien, sí, yo estoy bien, sí. Uh-huh. Sí, bien. Ya ubicado aquí. Aquí Sí, y no, ahora. sí, no Muy hay bien. problema, sí. Muy bien. ¿Qué tal Javier? Gracias. De lo que se dijo. ¿Qué tal? Bien, mira, lo cierto es que yo cuando estaba en España tenía una conciencia por la alimentación importante. De hecho, solo consumía alimentos ecológicos, intentaba no comer carne. Era miembro de la Asociación de Consumidores Ecológicos de mi ciudad. Pero cuando he venido aquí es tan difícil conseguir alimentos decentes, que no sean ultra caros, que es cierto que he descuidado mi ámbito alimenticio. Y de hecho es algo de trabajar muchas veces muy tarde y como hamburguesas y cosas basura. Uy. Cierto. Javi, me consta. Ayer te vi comiendo papitas. Sí, cierto. Todo es la dificultad por conseguir comida decente. Y también el hecho de acabar tarde de trabajar y no haber comida en casa. Pero sí, me acabo de concienciar, pero de golpe, radical. O sea, lo vinculo totalmente. Muchas gracias, Freddy. Y gracias, Ana. No, Con gusto, gracias Javier. a ti. Muy bien. Víctor, sí, así estabas vestido, así te veía ya. Ahorita. Acertaste, solo fallaste con las sandalias, pero es cierto que estoy en sandalias muchísimo tiempo. Casi todo el día estoy en sandalias. Sí. Pero genial. Os agradezco mucho, os mando un abrazo súper fuerte. Tengo que irme a trabajar ya. Claro que gracias, ha sido el momento exacto. Gracias, un abrazo. Todo Chao. fluye. Buenas noches. Sí. Víctor, ¿cómo te sientes? Cuéntanos. ¿Cómo me siento? Bueno... no te escucho, Víctor. Prende tu micrófono. Sí, correcto, sí, claro. Ok. Estoy demasiado afectado, por eso. Bien, no quiero... Soy muy hombre, ¿no? Pero no quiero parecer... bueno, como decir, femenino, pero cuando Kriegs, al despedirse, me puso su mano, vamos a decir, ¿no? Sobre mi hombro, me corrieron las lágrimas, pero aquí, ahora, físicamente. Lo vimos. Muy conmovido, hasta... sí. Realmente siento lo que tenía con él. Lo puedo sentir, sí, realmente. Sí, y fue despedida fuerte para mí. Sí. Eso es lo que sentí. Lo demás, bueno, todo va a metabolizarse de a poco, etcétera. Eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, es lo que sentí fuerte. Sí lo notamos, Víctor, gracias. Y gracias también por permitirte expresar esa emoción. Yo agradezco siempre que alguien se da permiso de ser él mismo sin preocupar el que dirán. Sí, soy muy afectivo en realidad. Yo puedo muy duro, pero se puede, no sé, cualquier cosa romperse contra mí. Pero en su núcleo soy sensible, sí. Gracias. Afectivo, es cierto. Y ahora gracias, pero ahora viene la parte que toca de superarme yo. Quiero que por favor me digan todo lo que es susceptible de mejorar. Les diré que la verdad estaba yo muy, muy ansiosa porque me sentía así, y así lo percibo, como dos personas muy fuertes y expertas, y eso de alguna manera me puso en ansiedad. Y también te agradezco a ti, Karina, que me dabas por ahí tips, porque como que de momento, según yo ya tenía estructurado, pero la misma ansiedad me hacía precipitarme. Entonces estoy abierta a cualquier corrección para mejorarme. Práctica, nada más. Ok. Práctica, sí, práctica. Hay que hacerlo, sí. Para saber correr hay que correr. Claro. Por más que te explico, bueno. Más víctimas voy a requerir, Víctor. Ok, yo siempre estoy dispuesta. Y también fue mucho aprendizaje con respecto a lo que me dice Freddy, porque yo en mi juicio siempre no oigo la palabra reptil o reptiliano y es como ponerme a la defensiva y como prejuzgar que son seres
seres negativos. Sin embargo, sí he investigado, he leído y había conocido versiones de las que tú me manejas, Freddy, pero yo aún así me negaba a abrirlo. Y ahora que pasó con esta sesión, con lo que escuché a ti, con lo que escucho con Víctor, no, pues bueno, a mí me reconcilia mucho con la vida, porque yo siempre trato de fluir y cada vez juzgar menos cualquier cosa, situación o persona. Entonces, para mí ha sido, aparte de permitirme hacer esta sesión, que agradezco mucho, ese regalote de mirar esa parte que no quería yo ver, que no quería yo creer, como muy desconfiada. Ver tu sinceridad de cómo lo manejas, ver la explicación y la paciencia de Freddy, pues no, pues para mí es un regalo muy grande, ¿eh? Se los agradezco de verdad. Sí, para aprender es magnífico. Sí, sí, para eso Freddy. estoy aquí yo. Así es, yo les agradezco. Sí, eso, También lo a que ti. pasa es que como todo, ¿no? Es de práctica. Lo que sí hay que pensar es, por ejemplo, en ciertos momentos ser más objetivo. Uh-huh. No Te extender escucho, tanto. Sí, no te preocupes, no, o sea, no tener como una extensión con base a ver algo. Por ejemplo, cuando decía lo de Víctor, que mira que esto y lo demás, Víctor ya lo estaba viendo hace rato, o sea, él ya era consciente. Entonces, digamos que ser más objetivo al momento por ejemplo, de determinada situación que está planteada, ir a lo concreto. Siempre cuando se sale de un estado y quiere conectarse con otra, entonces salir de ahí, verificar que no quede ningún residuo, que todo esté perfecto y ahí sí trasladarse al otro lado. Porque una persona, no lo digo por mí, otro soporte se va y quién sabe qué se lleva ahí interno dentro de su campo energético y se lo lleva. Y la información tampoco, pienso yo que no puede ser como muy confiable porque se está conectando con alguien más sin haber desconectado al otro lado. Entonces se puede crear una fusión de estados, ¿no? Sí, eso fue un gran error y qué bueno que me lo hicieron ver en el momento. Y desde el principio empecé mal porque cuando empecé, o sea, yo ahora comprendo que de acuerdo a la persona que tengo de soporte, debo estar presente sus características y yo empecé, y Víctor me hacía, Dale. pero yo por estar concentrada en qué estrategia, que no sé qué, y mis nervios, Víctor, hasta que de repente pesqué y dije, pues sí es Freddy, él no necesita cuentos, ¿no? Yo creo que digo 5, 4 y ya está ahí, ¿no? Sí, pero hasta entonces, de 3 a 1. Sí. Entonces, bueno, es que ese es el chiste, ¿no? Ese aprendizaje de que dije, bueno, es Freddy, o sea, caray. Pero de momento, como no estaba planeada así la sesión. Sí, pero bueno. Hay que observar cuando otro hace y notar, ya que estás en grupo y te puede caer que trabajar con él, tienes que notar cómo hace otro, cómo él reacciona y bueno, y anotar. Sí, lo que yo hacía era como escucharte cómo lo manejabas. O sea, yo con Víctor en 5 ya estaba, sino que quería era escuchar cómo lo manejabas, cómo hacía la corrección de antes, ¿no? Para ver cómo transcurría y ver la evolución. Pero sí es importante ser como, bueno, la ansiedad se nota, Ana María. Sí, tú dale, para eso estoy aquí. Sí, la ansiedad se nota, o sea, entonces como que hay una predisposición. ¿Sí ves? De manera ansiosa y como si vas a poder dilucidar y saber cómo tomar el rumbo dentro de la sesión, ¿ves? Entonces eso se percibe y a nivel energético se percibe. Entonces hay que estar como tranquilo, porque si uno no está tranquilo es más complicado, ¿no? Te voy a comentar algo, perdón que te interrumpa porque se me va la onda. Esto quizá lo podemos ver después en una sesión en este sentido. Yo trabajé como médico, cuando uno está haciendo su internado, su servicio, uno trabaja a mucha presión, a mucha prisa. Tienes que dar calidad y cantidad. Entonces, uno se acostumbra a comer rápido porque tienes que seguir en el trabajo y sacarlo. Cuando trabajé en una institución también te marcan un número de pacientes y tienes que trabajar rápido. Entonces, yo me quedé acostumbrada a ese ritmo. Es como siempre tener esa presión, esa carrera de que ni siquiera hay tiempo que te marquen, y más estando en práctica con ustedes, que sé que son de lo más cálidos y abrazadores, que puedo equivocarme y no pasa nada. Sin embargo, ya es una manera de ser, de que, oye, tranquila, o sea, come despacio, tranquila, sí me explico, estás aprendiendo, son tus primeros pasos, pero yo creo que eso sí lo voy a tener que trabajar, ¿eh? Sí, es vital porque ahí toca uno como aislarse y no dejarse uno como sincronizar con la misma ansiedad.
Sí. Ujú. Porque si no termina uno, quién sabe en qué plan, o sea, tanto la persona que está liderando está haciendo el operador y el soporte, ¿no? Entra uno en un estado de ansiedad, llega uno ya, ¿dónde Todo lo está? ¿Dónde transmite está? uno. Sí, 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 claro, sí, sí, claro. entonces es como eso. Pero sí pienso que, o sea, es el tratamiento de la objetividad, de estar uno tranquilo, Ujú. de pequeños detalles como desconectar del entorno de donde se está Sí, y como ahorrar tiempo para poder como invertir la energía de una manera más productiva. eficiente, sí, más práctica, Sí, como eso. sí, me Y, queda tam- claro. y también esperar a que el soporte termine de decir lo que tiene que decir, Sí, ¿sí? me pusiste en mi lugar, claro. No, sí, porque No, y sí, hay cosas que uno está viendo que son importantes, o sea, que van a suceder. Entonces tú dices, vete atrás. Entonces uno como que se queda, espera, que mire que van a mostrar y se pierde uno del momento. Y puede ser algo vital, algo que puede sí, claro. incluso solucionar la sesión, ¿sí ves? Entonces como darle la oportunidad al soporte de que termine de mirar y decirte lo que te tiene que decir, para ya luego tú haces tu intervención con base a lo que se te dice, ¿no? Sí, eso me queda claro, me quedó muy claro. Sí, eso. Gracias por esa paciencia, la verdad. No, igual de eso se trata, ¿no? O sea, es eso. Sí, sí, pero gracias porque No, con mucho gusto, Ana María, con mucho afecto, claro que sí. gracias, gracias. ¿Algo Karina, ¿qué más, dijo? Karina? Yo me voy a ir, te congela. Pero el aporte, Karina, el aporte. Sí, ándale, algo viste. Yo lo tomo bien, en comentario bueno. Para eso estamos No, aquí. bien, mucho avance y que con la práctica vas a dejar atrás la ansiedad y vas a despedir esa seguridad, ese aplomo de alguien que tiene ya el camino recorrido y que sabe hacia dónde va. Nada más. Yo creo que falta solamente de tiempo y creo que hemos avanzado un montón. Desde hace una semana que estamos practicando, me parece que hemos hecho pasos agigantados. También quiero destacar el feedback que tiene Freddy, espectacular. Sí. Gracias, Karina. Espectacular. Gracias. Muchas gracias. Que se te va también incrementar con la práctica, obvio. Wow. Sí, claro, sí, es un beneficio para todos, ¿no? A mí me gusta hacer de soporte o de operador, ¿no? Me gusta, me apasiona y me gusta. Y poder colaborarles también, ¿no? Ayudar. Sí. Sí, como Entonces, operador también sos muy bueno, el tono de voz, la pausa, es muy tranquilizadora. Sí, es más, vos transmitís tranquilidad y eso es muy importante para el que esté en Claro, claro. soporte. Sí. gracias, Karina. Es No, garantía. Desde aquí te envío mucha calidez de aquí al clima. Llega. Así es. Claro que sí. También yo, aquí hace calorcito, te lo Ay, enviamos. qué lindo. Nos vemos Sí, mañana. Claro ¿O que no? sí, Karina. Sí, mañana, Sí. claro. Sí, claro. Sí, yo mañana en la tarde puedo conectarme. Bueno, muy bien. Ok. ¿Cómo estuvo Laura? Que yo no la vi al final. ¿A quién? A Laura. Ah, lo que pasó con Laura, la sesión de hoy. Sí. Saludemos a la esposa de Víctor. Hola. Hola. Muy linda, Víctor. Es muy bonita tu esposa. Sí, Muy guapísima. También es rusa. Muy bonita tu esposa, Víctor. Importada. Muy bonita. Guapos ambos. Es Prejadina. Ella me dijo hoy, eres de Orión, y me dijo. ¿Ah, sí? Y Hola, soy, ¿cómo y estás? soy Prejadina, me dijo. Y ¿Sí? vamos a ver. Como Freddy. Sí, ella viene de allá. Chao. Sí, viene de allá. Qué coincidencia. Hola. Он сказал, что ты оттуда. Откуда? А он узнает. ¿De dónde? Prejadina. Sí, Он видит. sí, viene de ¿De allá. dónde? Ты оттуда, да. Qué bien. Una amiga más, ¿eh? Me conmuevo. Cada vez que veo a alguien de allá me conmuevo. Каждый раз, когда вижу кого-то оттуда, у меня в душе. Siempre, dijo, decirle que siempre miraba Sí, me dice que no sabía por qué, pero siempre miraba al cielo y siempre miraba a las Pléyades.
que son chiquitos Sí, así, y siempre dice, mira, y a mí me mostraba, soy de allá, dice. claro. Con respecto a eso, dile a ella que está ahí. Exactamente lo mismo me pasaba a mí. Ella, o sea, То же самое ему hubo, происходило. hubo- Что я alguna говорю, vez estaba, ага, alguna vez yo estaba en un estado anímico muy bajo, ¿no? Estaba deprimido y también miraba hacia el punto, sabía exactamente dónde quedan. Cuando estoy однажды, aquí когда las ему veo было acá, o sea, yo совсем puedo плохо, ver, и он sé dónde смотрел на están. небо, он для тебя Y это ese делал. día que estaba muy triste, entonces miré allá Очень грустный был. y claro, a mí me reanimé, sabía que era de allá y decía, ah, И он, когда es mi ему было sitio, o sea, плохо, mi он начал lugar, mi смотреть на hogar. небо, смотрел на свою Entonces me sentía muy conmovido porque sabía que созвездие era и de allá. говорит, и заново. Y estaban ahí todo el cumulito de estrellitas, ¿no? Sería chévere un día hablar con ella, Хочет hacer una поговорить sesión однажды с para hablar тобой. con ella y de Sí, dónde, buenísimo. de qué parte de las Pléyades. Tan Tiene bonito. una lista para hacer, así que prepárate. Víctor, Sí, el audio. sí, tiene una lista para tratar, prepárate. Yo me postulo, yo lo hago, sí, claro. Si quieren que yo Он sirva готов soporte, con сделать mucho это gusto. для тебя. Tan bonita, tan bonita, Ajá. tan bonita. Bueno, Se siente, se percibe, se percibe, se siente. ok. Que vamos de Mira. sorpresa en sorpresa. Sí, Sí. sorpresa tras sorpresa, sí. Da saber que mi mejor amiga en mis existencias era un cocodrilo, medio, bueno, más decir caimán. Caimán, No. Caimán. Por eso tengo estos, deben ser tan grandes. Sí. Ok. Víctor es una sorpresa. Sí. Y tiene afecto. Sí, claro. Sí, Sí, yo también pensaba antes, pero no, yo me he dado cuenta que no es así. O sea, que hay muchas especies que son amigables, por así decirlo. Mm. Por ejemplo, yo una vez escuchaba una sesión de Kaloye, yo tengo que buscarla y darles el número porque es muy interesante. Y se habla de eso, ¿no? La escuché porque era de pleyadinos y en medio de eso había un reptil involucrado y todo lo demás. Bueno, se hace todo el proceso de la sesión, se quitan las interferencias y era como una mosca, un insectoide, era un pleyadino. Un momento. Y finalmente cuando se termina la interferencia se les dice a cada uno que se vayan por su portal dimensional, ¿no? Y ninguno se va. Entonces ellos piden que como conocer esas frecuencias, ¿no? Entonces uno de los pleyadinos le transmite la energía, el padre de una muchacha que es pleyadino, y finalmente ellos incrementan su frecuencia y cambian de polaridad, si se le puede decir así, ¿no? Ujú. Está esa sesión, el reptil, y un insectoide y otro que no me acuerdo qué forma tenía, eran 3. Voy a buscarla y les doy el número exacto para que se la escuchen. Sí, sí, yo te lo agradezco. Claro, de ahí se aprende qué estás haciendo. Entonces, es que aquí tengo a mi gatica. Entonces, ¿Cómo se llama? ella se llama Iris. Ahí está. Iris. Te las presento. Hola, Hola. Ay, es una tigrada hermosa. tan bonita, ¿no? Su carita preciosa. No, se tiene una cara hermosa, Sí, está hermosa toda ella. muy linda. Es un bombón, me tiene derretido. Le digo a ella que en cualquier sitio que se hace, todo lo hace más bonito. Mm. Mm. Ay, hermosa. Toda linda, sí. Todos saben que los gatos no son de acá, No, ella no. Yo he hablado con ella, ya viene de su no de planeta. ese planeta. Les implantaron acá para vigilarnos. ¿Gatos? No. Ay, pero son hermosos. Son hermosos. Mi Oh. familia es gatuna. Mi familia es gatuna totalmente. De Ra viene, Dios Ra. Garra. Ujú. No, los gatos no. Yo he investigado los gatos y no. He tenido la oportunidad de tener dos gatas. Pero no, yo he mirado a dónde vienen y no, tienen su planeta y su comunidad común y corriente y vienen a experimentar y todo, pero no, nada así que uno se sienta como predispuesto con ellos, Afectado. ¿no? Sí, no. Todo lo contrario. Ha sido un privilegio estar con ellos, ¿no? Los gaticos son bonitos.
Hace un año murió Pirish, duró 20 años con nosotros, desde la infancia Sí, de mis hijos a los adultos. No saben, ¿eh? Le faltaba que los demás le entendieran, pero mis hijos, mi esposo y yo entendíamos cada maullido. Cuando Crix, que se despide de ti y que hace un ruido como así, sí. hace cuenta que yo oigo a mi gatita cuando yo le hablo, que le digo algo, me habla de muchas maneras y me conecté con esa emoción de que tú le hablas y él, ese reptil caimanesco te contesta y visualicé como esos gatitos mimosos que Sí, claro. así más o menos. Sí. Igual de todas maneras, esa experiencia de Víctor con él fue, a pesar de que de cierta forma fue una interferencia, pero no como con perjuicio. O sea, yo cuando iba visualizando la escena pensé que lo iba a interferir de una manera, no sé, como se acostumbra a ver en todas las sesiones, ¿no? Pero era más bien era como un desertor y por otro lado, como, como ayudarle a Víctor en esa transición del impacto de lo que él vio, ¿no? O sea, ¿cómo se le diría? Consolándolo, ¿sí?